Buenas tardes a todos y todas. Es un honor darles la bienvenida a este simposio de insuficiencia cardíaca, un encuentro que busca no solo actualizar los conocimientos, sino también generar un espacio de reflexión y colaboración entre colegas. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a referentes nacionales e internacionales en insuficiencia cardíaca y sin más preámbulo vamos a dar inicio a la jornada. Empezando con la primera exposición a cargo del doctor Gustavo Escalada. El doctor Gustavo Escalada es especialista en cardiología clínica, presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial, fellow del American College of Cardiology, jefe del servicio del Hospital Nacional de Itagua de Cardiología Clínica, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El doctor Escalada nos va a hablar acerca de los ARNI, el nuevo código para la sobrevida en pacientes con falla cardíaca. Doctor. Muchísimas gracias. Estoy buscando mal. ¿Está? Siguiente atrás y el Puntero. Mantener. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. La verdad que es un gusto para mí compartir con todos ustedes. Muy agradecido a la Comisión Directiva Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es el ARNI y todo el aporte y todo lo que se caminó hasta el mismo. Normalmente cuando nosotros, creo que se colgó. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de una patología que si ustedes prestan atención, estamos diciendo que al año, sea con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección reducida, tiene una mortalidad del 30%. A los 5 años, esta patología, vuelvo a repetir, ya sea con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección preservada, tiene una mortalidad que oscila entre 68 y 65%, lo que significa que dentro de 5 años a cualquier paciente que le hayan diagnosticado insuficiencia cardíaca, de cada 3, 2 van a evitar. Si nosotros hablamos de que la gravedad de una patología es la que genera la importancia, la necesidad de atención de la misma en términos de mortalidad, estamos hablando de una patología que es la encrucijada terminal de muchísimas afecciones cardiovasculares y que la verdad pasa la boleta en términos de costo material y en vidas. Es así que también hay que decir que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, estoy seguro que muchos piensan de que estamos hablando de una patología de los tiempos modernos. Pero nada más lejos de la realidad, ya que les invito a mirar esto. Este es Hipócrates de Tesalia. Fíjense ustedes que en el 460 a.C. ya hablaba de la insuficiencia cardíaca llamándola hidropesia. Y él decía, es una patología donde los músculos se vuelven agua, se hinchan las piernas y el paciente no puede acostarse en su lecho y al poner el oído en la espalda se puede escuchar como si fuese el vino que está siendo hervido. Fíjense ustedes la longevidad de esta enfermedad y si corremos en el tiempo, recién el doctor William Welby, 500 años después de Cristo, fíjense, han pasado casi 1000 años de su diagnóstico, logra sintetizar a partir de la púrpura digitalis el primer medicamento útil realmente para la insuficiencia cardíaca 1000 años después, que es la digoxina. Y como dato de color les comento que la digoxina cuando salió, cuando fue real por primera vez utilizada, fue utilizada también por el síndrome bipolar. Tanto es así que Van Gogh, que ven ahí su cuadro, pintaba bajo los efectos de la digoxina y por eso van a ver que todas sus obras destellaban de color amarillo. Claro, estaba intoxicado con digoxina. Y si evolucionamos en el tiempo a partir de la digoxina y el uso de diuréticos como única alternativa para la insuficiencia cardíaca, fíjense que todo cambia en 1981. ¿Por qué cambia? Porque este señor, Miguel Ondetti, argentino, y David Kutschmann sintetizan el captopril. Siempre digo que ellos sintetizaron el captopril como homenaje a sus suegras. ¿Saben por qué?
fueron inspirados por su suegra, porque lo sintetizaron a partir del veneno del yarará. Es un chiste, pero bueno. Dice que fue su inspiración. ¿Quién soy yo para discutir eso? Y si nosotros miramos, ellos ponen a prueba el captopril en el famoso consensus. El consensus que fue publicado en 1987 en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección deteriorada, versus la digoxina y la furosemida. Y a los 6 meses ya ven una disminución del 40% de la mortalidad y a partir de los 12 meses el 31%. Y se genera, fíjense ustedes, en 1980, casi 2000 años, más de 2000 años, la primera medicación realmente efectiva para la insuficiencia cardíaca. Inicia un ciclo dorado para la medicina y fíjense que a partir de ahí, vean ustedes cómo fue evolucionando el tiempo, todos los IECA, con todos los estudios que ahora se fueron corriendo, ahí volvieron, con todos estos estudios, inclusive los ARA2, y la medicina puede por fin darle una solución en términos de sobrevida a la insuficiencia cardíaca. Y si nosotros tomamos este contexto, vamos a ver que 20 a 30 años los IECA han dominado la terapéutica para la insuficiencia cardíaca hasta que nace una molécula que es... Uy, se me descompaginó todo esto. Nace una molécula en la cual, vean ustedes, en 1981 se descubre el sistema del péptido natriurético, progresa en el tiempo y en el 2014 se generan los ARNI, la combinación del sacubitril, valsartán, y se pone a prueba contra el mejor de los IECAs en su momento, que era el enalapril. Y nace el estudio Paradigm Heart Failure, que todos lo conocemos. En el 2014, entonces, pacientes con clase funcional 2 a 4, fracción de eyección menos a 40, empiezan a ponerse en un grupo, el sacubitril valsartán, bajo la nomenclatura de LCZ696 versus enalapril, siguiéndose en un lapso de tiempo de 27 meses aproximadamente. Pero, oh sorpresa, fíjense ustedes que si nosotros miramos este estudio, ¡pup!, es cortado abruptamente. ¿Por qué? Porque los beneficios se dieron demasiado rápido y el combinado muerte por causas cardiovasculares y hospitalización sufre un revés muy bueno a favor del sacubitril valsartán, donde nos da un heart radio de 0,80, lo que significa un 20% de disminución por sobre los efectos del enalapril, con una estadística significativa, y se abre la nueva era del sacubitril valsartán en términos de bloqueo del sistema renina-angiotensina, bloqueo simpático y estimulación del sistema del péptido natriurético. En otro punto van a ver también que disminuye la mortalidad por causas cardiovasculares en un 20%, por sobre enalapril, disminuye las hospitalizaciones en un 21% y disminuye la mortalidad de todas las causas. Pero como todo en la vida tiene un costo, obviamente también va a tener un costo en términos de efectos negativos. ¿Y cuál es el costo de usar sacubitril valsartán? Es este: tener un poquito de cuidado, ya que produce una suerte de hipotensión más marcada que el uso del enalapril, pero en contrapartida nos da un cierto grado de nefroprotección en relación al enalapril. Bueno, el sacubitril valsartán ingresa en el arsenal terapéutico por la insuficiencia cardíaca. Bueno, a partir de ahí, como todo fármaco, se empieza a probar en todos los contextos que pueda verse de un fármaco en la patología que fue creada, por la que fue creada. Y entonces empezamos a preguntarnos. El estudio Titration pregunta: sacubitril valsartán, ¿lo aumentamos rápidamente en términos de 2 semanas o lo vamos titulando progresivamente? ¿Existe dificultad? ¿Va a haber más efectos colaterales? Si ustedes miran en el brazo de arriba, van a ver la forma cautelosa en la cual van subiendo semana por semana, y la parte de abajo van a ver cómo se hace en forma agresiva en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué resultado dio? Si ustedes se fijan,
en términos de hipotensión, disfunción renal, hipercalemia y angioedema, tanto que ser agresivo en subir las dosis de presentación del fármaco, como ser cauteloso e ir subiendo en forma titulada, realmente no hace una diferencia significativa en eventos secundarios, lo cual lo vuelve bastante seguro y útil. La siguiente pregunta sería, ¿y qué pasa si nosotros lo usamos en insuficiencia cardíaca aguda, ya que fue tan útil en insuficiencia cardíaca crónica? Y bueno, eso lo responde el estudio Pioneer. Quiero pedirle disculpas porque se me desconfiguró la presentación realmente, no sé por qué. Pero bueno, el Pioneer habla de pacientes que ingresaron en insuficiencia cardíaca, quienes fueron estabilizados hemodinámicamente, y se puso un grupo sacubitril/valsartán versus enalapril, seguimiento continuo, y los objetivos eran la eficacia en términos de disminución del NT-proBNP y la seguridad en términos de esos eventos colaterales, que son insuficiencia cardíaca aguda, hipotensión, angioedema o hipercalemia. Fíjense ustedes que el resultado, obviamente, no sorprende a nadie. En 4 semanas se produce una reducción del 46% del NT-proBNP de sacubitril/valsartán en relación al enalapril. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce en que disminuye la presión de fin de diástole, es decir, el estrés que produce la insuficiencia cardíaca sobre las cavidades cardíacas, lo cual va a disminuir, o se tendría que disminuir, la sintomatología producto de este estado fisiopatológico. Y si miramos el endpoint secundario, vamos a ver que en términos de seguridad, vean ustedes que al comparar la columna del sacubitril/valsartán con la columna de enalapril, van a ver que no existe ninguna correlación estadísticamente significativa en términos de eventos colaterales, lo cual demuestra también su seguridad y utilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Nuevamente, el espíritu humano y su curiosidad característica nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si utilizamos el sacubitril/valsartán en insuficiencia cardíaca? Vemos que mejoran su forma aguda, pero lo damos pre-alta o post-alta. Esto responde a este estudio que he llamado Transition, en el cual divide al grupo pre-alta y al grupo post-alta, y el objetivo primario es evaluar qué porcentaje de la población ha llegado a la dosis objetiva a las 10 semanas, qué porcentaje no ha llegado y cómo ha podido escalarse en ese lapso de tiempo. Fíjense ustedes, van a ver en la raya del medio, donde ustedes pueden ver que el promedio donde fue más indicado el medicamento fue pre-alta a menos un día y post-alta al día siguiente de producirse el alta, ¿no? Y ahí van a ver que, si se fijan en la curva izquierda y la derecha, el endpoint primario, es decir, alcanzar los 100 miligramos cada 12 horas, se llegó en el 45% en el grupo pre-alta, 50% en el post-alta, cuando se vieron quienes pudieron mantener en el tiempo por 10 semanas sin eventos colaterales, se llevó en el 62% en el pre-alta, 68% en el post-alta, y cuando se vieron quienes pudieron llegar a las dosis plenas continuamente, van a ver que en 86-89%. Ninguno de estos datos fue estadísticamente significativo. ¿Y qué implica en estos términos que no fue significativamente estadístico? Implica que no hay diferencia entre dar entre pre-alta y post-alta. Pero si miran atentamente, van a ver que estadísticamente hay una tendencia a ser mejor dado al post-alta. Ahora bien, si nosotros vemos quiénes son los pacientes post-alta a quienes mejor le va a ir, van a ser, como lo ven aquí en el gráfico del árbol, a los que no tienen fibrilación auricular y a los que hicieron en forma escalonada el ascenso. Bueno, ya lo hemos probado en insuficiencia cardíaca crónica, aumentando la dosis, insuficiencia cardíaca aguda. La siguiente pregunta es si en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esto lo responde el estudio Paragon. El Paragon incluyó pacientes con fracción de eyección mayor a 45, en clase funcional 2-4, en quienes el NT y el proBNP estaban aumentados sintomáticos. Puso un brazo con sacubitril/valsartán y otro brazo con valsartán y vieron a quién le iba mejor en fracción de eyección preservada.
Bueno, fíjense, en términos de hospitalización y muerte, hubo una tendencia a favor del sacubitril/valsartán, pero no fue estadísticamente significativo. En términos de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, a favor del sacubitril/valsartán, pero no estadísticamente significativo. En términos de muertes cardiovasculares, hubo una igualdad, es decir, no se sacaron diferencias, pero como verán, el no ser estadísticamente significativo solamente puede marcar una tendencia a favor del sacubitril/valsartán, pero no podemos ser categóricos en los beneficios que generan en los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, con fracción de eyección preservada. Y si miramos por los distintos subgrupos, hay 3 datos interesantes. El Paragon nos mostró que sí es efectivo en mujeres, como ven acá en el gráfico de la izquierda, en cuadrado, sí es efectivo cuanto la fracción de eyección más se acerca hacia abajo, más próximo estamos de 47, y sí es efectivo cuando la fracción, el filtrado glomerular tiende a bajar. Es decir, nos muestra una nefroprotección, una protección hacia las mujeres, por lo cual es bien visto por las mujeres, y también nos habla de que cuanto más tienda a ser bajo la presión arterial, más útil va a ser el mismo. Ahora bien, ¿cuál es el precio a pagar? Y fíjense la hipotensión arterial en estos pacientes. Ese es el objetivo a tener cuidado, a pesar de que en esos subgrupos podría ser útil. Pero ya vimos en fracción de eyección preservada, no tan útil, pero con tendencias positivas, en fracción de eyección reducida, donde sí fue útil, donde demostró categóricamente su superioridad con el enalapril. Pero ¿y qué pasa con los grupos del medio, el sándwich, el fracción moderadamente deteriorada? Y esto lo responde este estudio que compara a pacientes con fracción de eyección mayor al 40% y con NT-proBNP aumentado, un intermedio de caída de la fracción de eyección. Y en este grupo, nuevamente fijándonos por la reducción del BNP, es decir, por la disminución del estrés parietal dentro de la cavidad cardíaca, lo que significa una reducción del efecto fisiopatológico negativo que se traduce en disnea, fíjense ustedes cómo se redujo en un 15% a favor del sacubitril/valsartán. Saca diferencias. Y si vemos como point secundario el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular, nos da un 22% de reducción a favor del uso de sacubitril/valsartán en este grupo con reducción intermedia de la fracción de eyección. Ahora bien, ¿se acuerdan que los IECA no solamente su beneficio estaba dado en los pacientes con insuficiencia cardíaca de cualquier etiología, sino puntualmente en los que tuvieron infarto agudo de miocardio porque evitaba la remodelación que llevaba a la insuficiencia cardíaca? Bueno, también se comparó con eso el sacubitril/valsartán, y fíjense que este es el estudio Paradigms, en el cual se ve infarto entre 0,5 y 7 días, fracción de eyección menos de 40, y vean ustedes cómo hubo, en la curva esta de Kaplan-Meier, hubo un beneficio a favor del sacubitril/valsartán sobre el ramipril, pero si se observa en la P, nuevamente es del 0,17%, lo cual nos habla de que, si bien es una tendencia, no es estadísticamente significativo. Pero el endpoint primario marca una tendencia a que pueda ser útil siempre y cuando tolere la hipotensión arterial. Y si dividimos ese síndrome coronario en STEMI y no STEMI, es decir, con o sin infraventricular del ST, y comparamos, como lo hizo este estudio, fíjense ustedes que vemos una tendencia nuevamente a favor del sacubitril/valsartán, pero sin ser categórico en relación a los IECA. Y si miramos puntualmente el efecto coronario, sí vemos un beneficio de infarto no fatal a favor de los infartos sin elevación del segmento ST por los del ramipril. Entonces, hemos comparado al sacubitril/valsartán con el fármaco más emblemático que ha marcado toda una generación de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que son los IECA. Y llegamos a las siguientes conclusiones. El sacubitril/valsartán ha demostrado ser seguro, efectivo y versátil a lo largo de todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, desde pacientes ambulatorios hasta aquellos recién hospitalizados, incluso con fracción de eyección intermedia y en algunos grupos con fracción de eyección preservada. Reduce la mortalidad, reduce las hospitalizaciones,
es seguro en escenarios agudos, mejora los biomarcadores, en especial el NT-proBNP, que es un marcador que utilizamos muchísimo para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Su tolerabilidad permite ajustes en el transcurso de la medicación y se puede tener beneficios relevantes en mujeres y en fracción de eyección limítrofe. Realmente, yo creo que desde la antigüedad en su diagnóstico, la digoxina, la furosemida en el siglo VI, el enalapril en la década del 80 y este fármaco en la línea de los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y efectos simpáticos es el que más ha marcado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias por la atención. Nuevamente disculpas por la diapositiva. Para la siguiente charla, llamamos al doctor Manuel Codas. Él es especialista en medicina interna, especialista en diabetes, director del posgrado de medicina interna de la UNI, fellow de la ACP y fellow en diabetes, con el tema ISGLT2, rediseñando los cimientos en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a toda la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, a la gerencia. Es para mí un honor estar hoy acá. Considero que este congreso es un éxito rotundo. Creo que, y como estábamos hablando con el profesor Escalada, estamos hablando de una ciencia, de una sociedad con probablemente la mayor cantidad de músculo y de fuerza a nivel país. Entonces, es para mí un honor estar acá hoy nuevamente en una presentación. Y hoy ya hablábamos a la mañana temprano de lo que era el continuum cardio-reno-metabólico y ahora vamos a seguir un poquitito sobre eso. Realmente yo creo que cuando nosotros hablamos de este continuum cardio-reno-metabólico, estamos hablando de empezar a proteger al paciente desde temprano, ¿sí? Y aprendimos nosotros en aquel momento, y la mayor parte de los que aprendimos medicina hace un buen tiempo, aprendimos a través de diagnósticos de explicación. ¿Qué quiere decir eso? Te quedaste ciego porque tenés diabetes, te amputamos la pierna porque tenés diabetes, te estás dializando porque tenés diabetes o porque tenés hipertensión arterial. Y ese es el cambio que tenemos que hacer a partir de ahora desde el punto de vista del cambio de chip. Nosotros tenemos que lograr que ese diagnóstico sea mucho más temprano, ¿sí? Que nos anticipemos y que ya no lleguemos a eso. Y lo mismo pasa con el tratamiento farmacológico y hoy vamos a ver eso. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿qué hacen dos internistas dentro de una charla llena de cardiólogos? ¿Sí? Y decía el doctor, justamente hoy estuve viendo en una entrevista que le hicieron al doctor el año pasado, que así como allá, como acá, allá también los internistas somos los que damos la mayor parte de las altas de estos pacientes dentro de los hospitales. Conversábamos con el profesor Escalada, que era lo mismo también así. Entonces, fíjense que estas son relaciones súper peligrosas, ¿sí? La diabetes, esta obesidad o este tejido graso disfuncional, esta resistencia a la insulina, esta hiperglucemia, este daño endotelial a lo largo del tiempo, son relaciones súper peligrosas. Indefectiblemente tenemos que intentar desde todo punto de vista hacer un tratamiento enfocado a la fisiopatología de estas relaciones peligrosas. Indudablemente, hablamos de estrés oxidativo, hablamos de daño endotelial y ese continuum cardio-reno-metabólico es el resultado de ese daño endotelial que se produce a lo largo del tiempo en un paciente y en un grupo médico que no tiene ese estadio inicial dentro del chip. Entonces, cuando nosotros hablamos del efecto de los ISGLT2 sobre este eje cardio-reno-metabólico, y es muy difícil que yo les cuente algo que ustedes ya no hayan aprendido a lo largo del tiempo, hay múltiples charlas a lo largo de los años. Incluso recuerdo que iniciaba todo esto con una masterclass muy importante donde ambos doctores, acá el doctor Castillo y el doctor Escalada, eran los speakers en aquel momento. Estamos hablando del año 2016-17. Estamos hablando de que estos fármacos producen una glucosuria, un control glucémico, una pérdida de peso, ¿verdad?, moderada, una natriuresis
que son efectos indirectos sobre la protección y efectos directos que hoy sabemos que producen sobre el riñón, sobre el corazón, disminuyendo ¿qué como efecto directo? El estrés oxidativo. Al disminuir el estrés oxidativo, disminución de la fibrosis, disminución de la inflamación y finalmente todo está enfocado a la inflamación. Entonces, todo empezaba con este que es el EMPA-REC, que es un ensayo clínico que fue muy importante y puse un solo slide sobre esto, donde había un 14% de reducción del MACE, de los 3 puntos de MACE más importantes. Hablamos de que había un 38% de reducción por muerte cardiovascular. Ayer justamente el doctor Atilio me hacía una pregunta muy interesante sobre eso. 35% de reducción de episodios de insuficiencia cardíaca y 39% de disminución de incidencia de eventos renales. Es mucho. Es una evidencia muy sólida. Entonces, ¿cuál es la evidencia clínica de los inhibidores en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Y vamos a hablar de esto porque empezó ahí, ¿sí? Y bueno, estos dos ensayos fueron diseñados en aquel momento para demostrar esto. Eran pacientes que estaban con ProBNP, NT-proBNP elevados, como decía el doctor. Eran pacientes que estaban con insuficiencia cardíaca en aquel momento y tenían una fracción de eyección disminuida. Tanto el Emperor Reducer como el DAPA-HF tenían como función demostrar y ver cuál era el impacto sobre la disminución de muerte cardiovascular por todas las causas, internaciones y reingresos por insuficiencia cardíaca. Y acá podemos ver que prácticamente la curva desde el primer día se separa, ¿sí? Desde el primer día, lo cual ya nos hacía suponer la posibilidad de iniciarlos pronto y muy rápido una vez que sean tolerados, ¿sí? Seguimos, acá hablamos de un metaanálisis publicado en el Lancet sobre estos ensayos clínicos donde todos están a favor de la iniciación con o sin diabetes, y es súper importante esto, con o sin diabetes, en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y convengamos que cuando nosotros hablamos de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, estamos hablando de aquel paciente que llega con un moño y que el diagnóstico está ahí, total y absolutamente cantado, porque este paciente tiene disnea, este es el paciente que está muy cansado. Entonces, este grupo de pacientes es probablemente el más fácil de diagnosticar, ¿sí? Entonces, disculpen, ¿qué pasa con los ensayos de remodelación del ventrículo izquierdo? También fueron muy, pero muy importantes y la empaglifosina específicamente demostró una disminución, una mejora en los volúmenes y en la masa del ventrículo izquierdo a lo largo del tiempo y por supuesto de la fracción sistólica en este grupo de pacientes, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los inhibidores dentro de este espectro de pacientes? Y recordábamos con el doctor Escalada que hicimos una revisión cuando yo era residente, imagínense, sobre este grupo de pacientes y no había nada que darle a este grupo de pacientes. Y se probó absolutamente de todo, ¿sí? Y hasta hace 5 años no había que darle al paciente con una fracción de eyección preservada o ligeramente disminuida. No había, ¿sí? Y fíjense que después de ciertos ensayos que vamos a ver ahora, eso cambió totalmente, lo que cambió realmente el paradigma de la enfermedad y rediseñó la forma en la que nosotros hacemos medicina con este grupo de pacientes, tanto dentro como fuera de la internación. Entonces, acá empieza un ensayo interesante y sobre todo probablemente el que marcó el cambio en todo esto, que es el Emperor Preserve, donde la empaglifosina se trata independientemente del estado de la diabetes y como pueden ver son pacientes con una fracción, encima de 18 años, con una fracción de eyección por encima del 40%. ¿Y qué pasó ahí? Lo mismo, desde el primer día la curva de Kaplan-Meier se separa, pero ampliamente a favor del uso de este grupo de fármacos, tanto en compuesto de muerte cardiovascular como internación por insuficiencia cardíaca. Lo mismo pasa en el Deliver, ¿verdad? Que probablemente el doctor va a tocar un poquitito más después porque va a hablar de insuficiencia cardíaca aguda y su salida al hospital. Lo mismo pasa, ¿verdad? Que es con dapaglifosina y tocaba los mismos compuestos y también se separa desde el primer día cuando hablamos de insuficiencia cardíaca ligeramente reducida o con fracción de eyección preservada. Entonces, durante 25 años peleando con lo mismo para encontrar por fin una forma y un abordaje para este grupo de pacientes. Este es un metaanálisis publicado hace 1 año y medio aproximadamente, donde vemos que en todos los compuestos y en el conjunto de compuestos hay una disminución del 20%, lo cual es muchísimo para este grupo de pacientes con fracción de eyección preservada.
Y lo mismo pasa en todo el espectro de la fracción de eyección preservada, ¿sí? Tanto por encima de 41 para la ligeramente reducida y para la preservada en sí a dosis diferentes. Entonces, ¿cómo es que es tan importante este estudio y por qué es tan importante? Porque mejoró la calidad de vida de los pacientes. O sea que finalmente, mucho más allá de quién muera o quién no muera, por qué se muera, es importante escucharle a los pacientes qué pasó cuando empezaron a tomar el fármaco. Y para eso ellos aplicaron un score, o sea, en realidad era un cuestionario que era el Kansas City, que está diseñado y validado para evaluar insuficiencia cardíaca específicamente. ¿Y qué pasó cuando le aplicaron este estudio? Y vieron que en todos los compuestos en palifosina frente a placebo, era mucho mejor tanto durante como después de la internación a los 90 o 120 días. El paciente se sentía mejor, se sentía menos agotado y le iba muchísimo mejor. Entonces, esta relación entre la disfunción, entre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y todas las concomitancias que ella pudiera tener, donde vemos un aumento del estrés, una inflamación, una fibrosis hipertrófica, al iniciar y al asociarle un ISGLT2, todo eso va mejorando y este camino es un camino de retorno mucho más seguro para el paciente, una disminución del estrés oxidativo y una disminución de la inflamación a largo plazo. Este es un trabajo muy interesante que el doctor va a tocar probablemente también, que es el EMPULSE, que es en insuficiencia cardíaca aguda, por lo tanto voy a dejar que el doctor converse eso al mismo tiempo, pero hubo una disminución del peso a los 90 días y también una disminución de los reingresos frente a placebo con pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, la evidencia clínica en todo el espectro, en este metaanálisis publicado en el Cardiology Society, me encantó porque este metaanálisis junta probablemente todos los más importantes ensayos clínicos hasta ese momento y nos dice lo mismo, ¿verdad? Que todas las curvas están a favor y hay una reducción del riesgo global de 23%, que es muchísimo para la utilización. Entonces, ¿cómo incorporamos esto a las guías? Y estas son las guías de insuficiencia cardíaca. Yo creo que probablemente hay pocos fármacos que hayan subido en evidencia tan rápidamente como los ISGLT2. Nosotros mirábamos que estaba en un nivel 2A, 2B hace 5 años y hoy está en nivel 1A, 1B en todos los estadios de la insuficiencia cardíaca, desde el estadio A de la insuficiencia cardíaca hasta los últimos estadios y en diferentes partes de la evolución. Por lo tanto, todo parte desde el hecho de que empezamos a usar ISGLT2 y empezamos a anexar otro tipo de farmacoterapias a los pacientes a medida que los pacientes lo vayan necesitando. Entonces, fíjense, estos son los 3 estadios, o sea, las tres clasificaciones según todo el espectro de FEBI de los pacientes. Cuando hablamos de una reducida, las directrices son muy claras, es clase 1, clase 1A, ¿verdad? Dapalifosina o empaglifosina en pacientes con riesgo de hospitalización también 1A. Cuando hablamos de medianamente reducida y de preservada, estamos también a un nivel 1A o 2A en algunos casos con empaglifosina y con dapalifosina. Entonces, ¿cómo incorporamos estas directrices? Y bueno, esta es una publicación muy reciente y vamos a ir un poquitito más rápido. Y vamos a ir un poquitito más rápido de la secuencia tradicional de inicio de fármacos, porque esa secuencia tradicional de inicio de fármacos tarda aproximadamente 6 meses en promedio para llegar a las dosis plenas y conseguir el efecto que estamos buscando con la adición farmacológica en este grupo de pacientes. Sin embargo, en la secuencia rápida propuesta, en 4 a 8 semanas conseguimos llegar a lo que estamos buscando a lo largo y en el tratamiento de este grupo de pacientes. ¿Y por qué el inicio rápido? Porque la evidencia es demasiado sólida en que estos fármacos por sí solos, cada uno tiene una reducción muy importante. Hablamos de ISGLT2 en 58%, ARNIS en 42%, como decía el doctor. Y ahí nace este ensayo clínico que es el STRONG-HF, que también el doctor probablemente va a hablar, donde vamos a hablar de qué pasa si somos mucho más agresivos con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y a los pacientes les va mejor. Es cierto que algunos tienen algunos efectos adversos un poco más importantes, ¿verdad? Pero realmente tanto las hipoglucemias como la depresión de volumen son prácticamente insignificantes en este grupo de pacientes. ¿Qué demostró el ensayo STRONG-HF? Que a los pacientes con mayor intensidad les va muchísimo mejor. Entonces el ensayo fue interrumpido porque no tenía sentido seguir avanzando porque el nivel de evidencia era demasiado alto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo iniciar? Lo antes posible, durante la
hospitalización si no hay contraindicaciones para el uso de estos fármacos. ¿Y cuáles serían estas? Una enfermedad grave, aguda, por ejemplo, un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, una condición con depresión de volumen o deshidratación, el paciente está vomitando, está con diarrea, algo así, obviamente está contraindicado, no podemos darle un fármaco de este tipo a este grupo de pacientes, una infección importante, una sepsis, una urosepsis. Cuando hablamos sobre todo de pacientes diabéticos, esto puede pasar y es muy frecuente. Y procedimientos quirúrgicos mayores donde todos sabemos que tenemos que suspender los ISGLT2 un día antes y reiniciarlos una vez que el paciente ha superado el procedimiento mayor. Entonces, los mensajes para llevar es que los ISGLT2 son esenciales en el manejo de la insuficiencia cardíaca en todos los espectros de FEBI, en todos los espectros de FEBI. Y mejoran la supervivencia, reducen las hospitalizaciones, lo cual es una menor carga pública, ofrecen beneficios adicionales en el control glucémico, un control modesto sobre el peso. Los estudios son muy consistentes en la eficacia y la implementación temprana e intensiva mejora los outcomes de los pacientes incluso desde la hospitalización. Es muy probable que los ISGLT2 y los agonistas de la GLP-1 redefinan la forma en la que nosotros nos acercamos a los pacientes, porque eso es lo que está pasando. Es totalmente diferente la forma en la que estamos abordando a los pacientes. Y muchos de ustedes quizás no sepan eso porque están en una etapa de su formación donde tienen muchas más armas de las que teníamos nosotros quizás, o tenían otro grupo anterior a nosotros. Entonces hoy, para ustedes, esto es algo completamente y absolutamente normal, pero en nuestra época no teníamos con qué darle a esto. Entonces, tenemos que festejar esto, estamos viviendo un momento súper importante para el manejo de la insuficiencia cardíaca, para el manejo de todas las enfermedades metabólicas relacionadas a este continuum cardiorreno-metabólico que tenemos. Y los internistas somos una piedra angular en el manejo de este grupo de pacientes. Salvo países muy desarrollados, yo creo que el doctor viene de una unidad de insuficiencia cardíaca, si no estoy mal, pero realmente la mayor parte de nuestros hospitales, o todos nuestros hospitales acá en Paraguay, los internistas somos la piedra angular del manejo de este grupo de pacientes. Entonces, tenemos que saber cuándo, cómo y dónde iniciar y qué tipo de fármacos iniciarle a los pacientes. Creo que este simposio era perentorio para manejar este grupo de pacientes. Así que estoy muy emocionado de estar hoy acá con ustedes y muy agradecido porque creo que realmente estamos haciendo historia en este congreso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es realmente un honor para mí estar acá con ustedes. La medicina interna es mi primer amor, así que estoy muy contenta de estar con ustedes esta tarde. Vamos a hablar de un tema que es súper actual y muy relevante para el internista, el seguimiento post-alta en la prevención de eventos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y muchos se preguntarán, ¿por qué otra vez estamos hablando de lo mismo? Y es básicamente porque nuestros números están muy mal. Y no solamente nuestros números a nivel país, sino esto es a nivel global. Si vemos 64 millones de personas viven con este mal. Si bien la prevalencia está estabilizada entre 1 a 3%, esto va en aumento dependiendo de la edad de los pacientes a expensas de la FEBI preservada, como vemos acá. Y esto es básicamente por el aumento de la expectativa de vida de los pacientes. O sea, hoy en día nuestros pacientes ya no fallecen de su infarto ni de su ACV, sino que el tratamiento hace que ellos vivan y lleguen realmente a desarrollar esta patología. Sin hablar de la mortalidad que si vemos al año llega hasta el 30% y los costos que son innumerables. Costos directos, costos para el paciente también en nuestro país y en el mundo. Las defunciones llegan hasta 18 millones por año. Y si vemos en el transcurso de su vida, digamos, la mortalidad al alta, dependiendo de las series, llega hasta 17%, en la hospitalización llega hasta el 17%, al alta médica 10%, al año 24 y a los 5 años se duplica con casi el 50% de mortalidad en estos pacientes. El RECALCAR fue un registro
bastante interesante, es un registro español que vemos acá en estos dos gráficos bastante explicativos, desde el 2007 hasta el 2020. Si ven las líneas en el espectro de los azules, se corresponden con los infartos con elevación y sin elevación, y la naranjada es pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo llamativo? Que las dos líneas azules, tanto en la tasa de mortalidad bruta como en la estancia media hospitalaria, son descendentes. Sin embargo, la tasa de insuficiencia en mortalidad y en estancia media son ascendentes. O sea, a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de que es una entidad súper bien ya más que conocida por todos, seguimos con estos números y esto sigue en tendencia ascendente. Entonces, otro dato interesante fue que 8.5% de los pacientes presentaban rehospitalizaciones a los 30 días por empeoramiento de la insuficiencia. Esta es básicamente la historia natural de la enfermedad. Primero tenemos un evento agudo y posteriormente con la descongestión y con la implementación del tratamiento médico, llegamos hasta una fase de estabilización y una fase de seguimiento precoz y posteriormente ya el seguimiento crónico. ¿Y en qué fase es donde más podemos intervenir sobre nuestros pacientes para cambiar este ciclo sin fin de empeoramiento y estabilidad? Es desde la fase precoz del alta hasta el seguimiento a los pocos meses o semanas. En la guía del 2021 nos presenta este modelo para hacer frente tanto a la reducción de la mortalidad como de las hospitalizaciones. Pero este no es simplemente un modelo al azar, digamos, sino que es un modelo horizontal a propósito, porque nos indica, como ya mencionaron los exponentes previos, que lo ideal es hacerlo no escalonadamente, sino de forma transversal según la tolerancia del paciente. Y vamos a hablar principalmente de dos grupos de fármacos, que son los ARNI y los ISGLT2, debido a la evidencia que presentaron en los últimos años. Este es un estudio bastante interesante que se presentó este año nada más. Y fue un estudio bastante grande, casi 10.000 pacientes diabéticos, que todos sabemos que los diabéticos ya tienen un nivel un poquitito más alto de riesgo cardiovascular. Y los separó en 4 grupos según el inicio de la terapia con los ISGLT2. El primero fue dentro de los 3 primeros días, el segundo de 4 a 90 días, de 91 a 180 y el último grupo en más de 180 días después del alta. Y creo que estas curvas hablan por sí solas, ¿verdad? Vemos en la curva negra, la de abajo, vemos que es los reingresos o mortalidad cardiovascular en aquellos que se inició precozmente, y los de colores serían de 4 a 90, de 91 a 180 y mayor de 180 días. También valoraron los puntos por separado, la readmisión por insuficiencia, la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por todas las causas y la readmisión hospitalaria por todas las causas, y vemos que sigue la misma tendencia en aquellos pacientes que iniciaron precozmente este fármaco. Y creo que no somos solamente nosotros los que nos fijamos mucho en el costo de la medicación, sino también los americanos. ¿Y por qué? Porque muchas veces, principalmente los que estamos en el sector público, pensamos que con cierta culpa
de si le vamos a indicar otra vez algo que va a tener que comprar nuestro paciente que apenas tiene para su pasaje, ¿verdad? Son cuestiones que pasan en nuestro consultorio, así que tenemos que ver por qué es importante que sí solicitemos la adquisición de la medicación. Si vemos acá este registro de 133.900 pacientes con insuficiencia con FEBI preservada y reducida, ellos sacaron los costos totales de estos pacientes, costos en hospitalización, en morbilidad, en cuidados más especiales, y llegaron a un total de aproximadamente $40.000 anuales. Y posteriormente hicieron una revisión o una proyección de los costos de los 5 estudios más importantes con ISGLT2, que son el DAPA, HF, el Emperor, Preserve, Reduce, el Soloist y el Deliver. Y la conclusión fue que el ahorro para el sistema sanitario es de aproximadamente $2.500 por año utilizando estos fármacos. Entonces sí realmente vale la pena, porque estamos haciendo que nuestro paciente no solamente se interne menos, sino indirectamente que gaste menos. O sea, imagínense que estos $40.000 son un gasto inmenso para Estados Unidos. ¿Y cuánto representa eso para nuestro país, para nuestro sistema sanitario? Entonces, definitivamente esto es una inversión y no un gasto para el paciente. El otro grupo de fármacos que vamos a ver es los ARNI, en este caso el sacubitril valsartán, como ya mencionaron también los ponentes anteriores. Vamos a ver un poquitito del Transition. El Transition fue un estudio que comparó el inicio de la terapia con sacubitril en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, antes y después del alta. Antes o dentro de los 14 primeros días post-alta. Y lo que evaluó fue el descenso de los péptidos natriuréticos. Y vemos que se observó una diferencia bastante relevante y principalmente en aquellos pacientes con inicio precoz del fármaco a las 4 versus a las 4, o sea, en comparación a las 4 semanas y a las 10 semanas. Entonces, estos hallazgos respaldan el uso precoz e incluso intrahospitalario de este fármaco. Estos estudios ya se estuvieron mencionando, el Paradigm, que comparó sacubitril versus enalapril con un descenso significativo del NT-proBNP a las 4 semanas. Y esto fue interesante porque el enalapril está dentro de los IECA, ¿verdad? Que eran como las estrellas antes y son los que mayor beneficio realmente demostraron. Y en este estudio se logró realmente un descenso de los péptidos a menos de 1000 en el doble de los pacientes que usaron enalapril versus sacubitril. El PROOF incluyó pacientes tratados con sacubitril en relación a biomarcadores, síntomas y remodelado ventricular. Y observó que la diferencia era significativa a las 2 semanas ya. O sea, vamos bajando nuestro tiempo de observar mejoría. Y el Pioneer mostró también una reducción significativa con sacubitril versus enalapril ya desde la semana 1, asociado a una menor hospitalización, incluso de forma sostenida a las 8 semanas. En el 2023 se lanzó la actualización de la guía del 2021 y una de las recomendaciones más importantes fue que al alta los pacientes reciban una estrategia intensiva de seguimiento y ajuste de la medicación. Y esto estaba basado justamente en el STRONG-HF, que evaluó la seguridad, tolerabilidad y la eficacia de la optimización rápida, teniendo como principio los valores de los péptidos natriuréticos. Y fue interesante porque separó, digamos, a los pacientes en 2 grupos. En un grupo intensivo,
con más de 500 pacientes, y un grupo con seguimiento usual, también N similar. Y el endpoint primario fueron las muertes por todas las causas y la hospitalización a los 180 días. Y los resultados fueron contundentes, ¿verdad? En el grupo intensivo, 15.2 versus 23.3. Y como ya mencionó el doctor, esto llevó a una interrupción precoz del estudio por cuestiones éticas. Y para ya ir cerrando, este metaanálisis demuestra que realmente los cuatro grupos de fármacos son mucho más efectivos y dan mayor beneficio tanto en la mortalidad por todas las causas, en la mortalidad cardiovascular y en el combinado de mortalidad e insuficiencia cardíaca, incluso con sus componentes versus sus componentes por separado. Y comparado con placebo, entonces podemos afirmar que la terapia cuádruple le hace ganar aproximadamente 8 años de vida para los pacientes de 50 años y 5 años de vida para los pacientes de 70 años en promedio. Y si es un familiar mío, voy a estar muy contenta y muy agradecida de que esto pase. También porque no es solamente que viva, sino que viva con una calidad de vida percibida buena para él. Eso finalmente es lo que más agradecen los pacientes, porque como todos sabemos, es una enfermedad bastante difícil, tiene hospitalizaciones frecuentes y si somos capaces de disminuir eso, realmente los pacientes y los familiares están muy agradecidos. Muchas gracias. A continuación, llamamos al doctor José María Fernández. Él es miembro de la unidad de insuficiencia cardíaca, de la unidad de manejo integral de pacientes con insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario Central de Asturias. Máster en riesgo cardiovascular, revisor de revistas médicas de endocrinología, diabetes y metabolismo, Diabetic Medicine y revista clínica española, con el tema Protocolo Insuficiencia Cardíaca Aguda. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y voy a presentar nuestro protocolo de insuficiencia cardíaca aguda. Antes el doctor Codas lo comentaba y se comentó en la mesa anterior. Hay un registro que es el Recalcar de cardiología y otro el Recalmin de medicina interna, y el número de altas que da medicina interna de todas las insuficiencias cardíacas que se ingresan en España, que en el año 2021 fueron 116.000, es el 70%. Cardiología un 21% y el 9% restante lo hace geriatría. Por eso nosotros decidimos hacer este protocolo y el mes que viene vamos a publicar el protocolo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que lo presentaré el 14 de junio en Madrid. Pues vamos un poco con ello, vamos adelante. Fijaros, cuando vamos a hablar de riesgo cardiovascular, estamos muy acostumbrados a hablar de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y esta es la mortalidad que tienen. Pero si hablamos de pacientes que se descompensan de insuficiencia cardíaca, su mortalidad es muchísimo mayor. Cuando un paciente ingresa por insuficiencia cardíaca empieza el principio del fin. En ese momento, durante los primeros 6 meses, tiene una mortalidad aumentada cardiovascular de hasta prácticamente 3 veces. Con lo cual, ese momento de ingreso es el momento que tenemos que llevar a cabo el punto de inflexión para tratar de cambiar el pronóstico de nuestro paciente. Y se comentó justo en las diapositivas previas, pero la gran clave de todo esto está aquí. Tenemos muchísimas estrategias, pero en la línea amarilla, como ven, no cambia la mortalidad desde el año 2011. Es decir, tenemos muchísimas terapias, pero algo estamos haciendo mal, que todo esto no lo estamos cambiando. De tal forma que al año tenemos una mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca entre el 20 y el 30%. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Y, por supuesto, la calidad de vida. Entonces, nosotros nos planteamos el año 2018 y fuimos evolucionándolo, crear este protocolo. Este protocolo está publicado en Revista Clínica Española en 2 ocasiones. Tenemos la última actualización de finales del 2023, como ven a su derecha, y consta de 4 partes. Consideraciones al ingreso, manejo en fase congestiva, manejo en fase estable y consideraciones al alta. Vamos un poco a desglosar de dónde sale cada una de las partes. Primera parte. Lo que es
clave en el internista, una buena historia clínica, es decir, información acerca del paciente, la situación basal, si tiene una ecografía reciente. Todo paciente con primer episodio de insuficiencia cardíaca o primer episodio de fibrilación auricular tiene que tener una ecocardiografía. Tenemos que buscar la etiología de la insuficiencia cardíaca, las comorbilidades y algo clave, el tratamiento actual. Aquí tenemos que pararnos siempre que ingresemos un paciente porque muchas veces está la causa de descompensación, por ejemplo, que toma antiinflamatorios, o vemos el margen de mejora. Estamos con una preservada y no tiene SGLT2, o estamos con una reducida y solo tiene 2 de los 4 fármacos modificadores de la enfermedad. Por supuesto, tiene que haber una valoración de la congestión y una analítica completa con múltiples parámetros que nos pueden estar influyendo en el pronóstico del paciente o que se haya desencadenado la insuficiencia cardíaca. Algo clave. Cuando el paciente ingresa por insuficiencia cardíaca, hay que mantener el tratamiento modificador de la enfermedad, salvo que tengamos una hiperpotasemia, un deterioro de función renal, una inestabilidad hemodinámica. Si no concurre en cualquiera de estas situaciones y nosotros retiramos el tratamiento modificador de la enfermedad, como se ve en este estudio de 4.300 pacientes, aumenta la mortalidad y el riesgo de ingreso de 3 a 5 veces. ¿Y qué pasa con los SGLT2? Porque ya hablaba de beta-bloqueante, sacubitril/valsartán. Pues los SGLT2 tienen un metaanálisis de los 2 EMPEROR en el que nos dicen si quitamos empagliflozina al mes, el pronóstico del paciente que se le quita empagliflozina es exactamente igual que aquel que no toma nada. En este caso no existe el efecto memoria. Otra cosa es si estuviéramos hablando de la enfermedad renal, que como ven en la ampliación del EMPA-Kidney puede llegar a durar hasta 2 años el efecto. Congestión, que es acúmulo de líquido intra y extravascular por aumento de las presiones de llenado que se traduce con un aumento del NT-proBNP, pero no siempre sobrecarga de volumen. Hay un 20-50% de los casos que es una redistribución vascular, es decir, nosotros tenemos contenido sanguíneo a nivel esplácnico, se produce una vasoconstricción por estimulación del sistema nervioso simpático y directamente eso va al pulmón aumentando las presiones capilares pulmonares. Y en otro de los casos es porque tenemos un aumento o sobrecarga de volumen y en ese caso sí merece la pena durante el seguimiento pesar al paciente porque va a reducirse de peso. Bien, ¿cómo valoramos esta congestión? Esta es una publicación que hicimos el año pasado desde la Sociedad Española de Medicina Interna junto con los nefrólogos y con los cardiólogos en el que hablamos de que hay que hacer una evaluación multiparamétrica, signos y síntomas, biomarcadores y si es posible ecografía. ¿Para qué? Para decir cuál es el fenotipo de la congestión que tiene el paciente. A ver si pasa la diapositiva. Eso es. Cuando tenemos lo que antiguamente se llamaba fallo cardíaco izquierdo puro, bueno, pues en el fallo cardíaco izquierdo puro vamos a tener elevado el NT-proBNP, unas presiones de llenado como se ve en E' muy incrementadas, pero el CA125, que es un marcador de congestión y más de fallo derecho, va a estar prácticamente normal. Sin embargo, cuando tenemos el fallo derecho, paciente con cor pulmonale, vamos a tener todo lo contrario, un NT-proBNP que no está muy elevado y un CA125 extraordinariamente elevado y una ecografía en el que se va a ver la vena cava dilatada. Pero normal es que nos encontremos en esta situación mixta. Una vez que depleccionemos al paciente, ¿cuál es el objetivo que tenemos que buscar? Que los péptidos natriuréticos desciendan más de un 30%, a ver si me lo marca, que es en la parte izquierda, y que la vena cava inferior sea menor de 2,1 centímetros siempre que no haya hipertensión pulmonar, que en ese caso tenemos que ser un poco más cautelosos. Bien, ¿cómo evaluamos o valoramos los péptidos natriuréticos? Saben que tiene un valor predictivo negativo muy importante. Paciente agudo, por debajo de 300, prácticamente descartamos insuficiencia cardíaca. Pero cuando están elevados, ¿en qué valores muy posiblemente tengamos insuficiencia cardíaca? Si tenemos menos de 50 años, por encima de 450. Si estamos entre 50 y 74 años, por encima de 900. Si estamos con más de 75 años, por encima de 1800, muy probablemente tengamos insuficiencia cardíaca. Otro marcador que es fundamental. Esto se desarrolló mucho en el grupo de Valencia, que están participando tanto internistas como cardiólogos, el CA125, marcador de cáncer de ovario, pero es un marcador también de congestión. Extraordinariamente barato, cuesta €1. Que al cambio me parece que es unos 9.000 guaraníes o una cosa así. Baratísimo. Nunca te pone ningún problema en el laboratorio a la hora de usarlo. Y lo que se ve es que una terapia guiada por CA125 cambia el pronóstico. Y a medida que sube el CA125 empeora el pronóstico hasta 200. A partir de ahí queda meseta. Me da lo mismo tener 300 que 800. Pero de 200 para abajo cambia el pronóstico. ¿Cuál es el valor deseable de CA125 que me dice que el paciente posiblemente no tenga una congestión intravascular sistémica ni tisular?
CA125 por debajo de 23. Cuando tienes ese valor de CA125 por debajo de 23, la mortalidad se reduce hasta un 80%. Bien, tenemos nuestro paciente congestivo, vamos a valorarlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver si el paciente ya estaba con diuréticos o no estaba con diuréticos. Si no estaba con diuréticos, ponemos un bolo inicial de 20 a 40 miligramos de furosemida. Si estaba con diuréticos, hay que poner la misma dosis hasta llegar a multiplicarla por 2,5. Pero que sepan que salió hace un mes este artículo en el que la Sociedad Europea de Cardiología, pero tenemos aquí incluido a Joan Carles Trullas, como ven en la parte inferior, que es un internista, que es el primer firmante del estudio Clorotic, que hoy se habló en varias mesas de él, pues nos dicen que tenemos que ser un poco más agresivos. En primer lugar, para ver si hay respuesta diurética no nos vale que esté el sodio en orina por encima de 50-70. Tiene que estar por encima de 70. ¿Y cómo tenemos que afrontar este paciente? Pues este paciente tenemos, si nunca estuvo con diurético, nos dicen que hay que ser más agresivos de lo que decimos en nuestro consenso. Hay que darle de 40 miligramos de furosemida si tiene el riñón normal y 80 miligramos de furosemida si tiene un filtrado por debajo de 60. Sin embargo, si ya estaba con diuréticos, hay que darle, multiplicar por 2 la dosis de furosemida y directamente combinar con tiacida o con acetazolamida. Esto es lo que hacen los mayores expertos, actualmente o nos recomiendan desde hace un mes, en el manejo de la congestión. La siguiente diapositiva creo que va a estar deformada, pero ahora lo vemos. Sí, me la deformo. Bien, se ve aquí en pequeño, pero se lo cuento. Cuando a alguien le evaluamos y estamos intentando deplecionarle, tenemos que valorar cuánto está orinando, tenemos que valorar cuál es la tensión arterial, cuál es el funcionamiento renal, cuáles son los iones y si está respondiendo. Si el paciente está respondiendo, es decir, deplecionándose, independientemente de que empeore el riñón, mantenemos actitud. Si no responde, tenga el riñón peor o no, significa que hay que duplicar diuréticos. Muchas veces ese riñón empeora por lo que se llama nefropatía congestiva y mejora directamente. Yo ayer tenía un paciente con un filtrado de 9, que llega a ponerle 1,25 gramos de furosemida con hidroclorotiazida, es lo máximo que puse hasta ahora. Con 1000 miligramos de furosemida tenía un sodio en orina de 38. Fue pasarla a 1250, rompí esa barrera y está con un sodio en orina de 118. Y hemodinámicamente se mantenía. El paciente perdió 14 kilos en los últimos 5 o 6 días. Era un paciente con fallo derecho. Son los marcadores que tenemos que utilizar habitualmente. Bien, como esto no se ve, paso a lo siguiente. A ver, que esto salió. Bien. Cuando tenemos fallo cardíaco izquierdo puro, el edema agudo pulmón, habitualmente necesitamos menos diurético y, como ven aquí abajo, vasodilatadores. Sin embargo, cuando tenemos el fallo cardíaco derecho con CA125 y vena cava dilatada, necesitamos megadosis de furosemida, como el caso anterior que les acabo de contar. ¿Qué y cuándo tenemos que poner ese diurético? Fundamental, empezar de forma precoz en urgencias. Si tardamos más de 1 hora en poner ese diurético desde que llega el paciente a la puerta de urgencias, estamos multiplicando la mortalidad por 3 veces. Con lo cual hay que tratarlo de forma precoz, muy parecido a la sepsis. Tardamos 1 hora, aumenta un 6% la mortalidad. Aquí se triplica la mortalidad. Este es un estudio japonés con 1200 pacientes. Pero bueno, ese paciente lo tenemos que seguir evaluando. Le ponemos el diurético, vamos a ver cómo responde. ¿Cómo lo hacemos? O bien cuantificando la diuresis, hay que ver que tenga de 100 a 150 mililitros a la hora, o si no, como les acabo de decir, sodio en orina por encima de 50 a 70. Últimamente nos están diciendo que sodio en orina por encima de 70. Si todo sigue igual, mantenemos el diurético. Si no, duplicamos. ¿Y cuál? Esta diapositiva no iba aquí. ¿Por qué duplicamos el diurético? Siempre tenemos la idea de que ponemos un poco más de furosemida, orina un poco más de furosemida, un poco más. Es decir, que hay una relación directamente proporcional. No. Como ven en esta gráfica, tengo que poner mucha furosemida para que responda a orinar. Si tiene insuficiencia cardíaca, más furosemida para que responda a orinar. Si tiene insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, muchísima furosemida para que responda. Es decir, solo soy capaz de vencer la resistencia diurética duplicando dosis de furosemida. No podemos ir de 20 en 20, tenemos que al menos duplicar. Y esta es la gráfica que nos indica todo esto. Y tenemos que evaluarlo día a día, ver si está respondiendo de una forma adecuada. Si no está respondiendo de una forma adecuada, orinando de 3 a 4 litros el primer día o un sodio en orina por encima de 70, muchas veces tenemos que volver a aumentar la dosis de furosemida o combinar con tiacidas, acetazolamida, etcétera, etcétera. Y cada vez estamos utilizando más la perfusión continua de furosemida y muchas veces en hipertónico. Bien, esta es una publicación que el primer firmante es Joan Carles Trullas, que es el primer firmante también del estudio Clorotic, y nos dice, ¿qué hacemos cuando tenemos resistencia diurética?
¿Alguien sabe definirme resistencia diurética? Porque hay muchas definiciones y yo creo que ninguna es la exacta. Yo diría que es cuando no consigues la natriuresis adecuada con unas dosis razonables de diuréticos. Es decir, no consigues un sodio en orina por encima de 70 en un paciente que está congestivo. ¿Qué es lo que nos dice Joan Carles Trullas y mis compañeros de medicina interna de España? Nos dicen, paciente que ingresa directamente furosemida e ISGLT2, como comentábamos en las mesas previas. Pero si tiene resistencia diurética, hay que darle o acetazolamida o hidroclorotiazida. Si el paciente estaba en casa con 80 miligramos o más de furosemida, asociar hidroclorotiazida. Si estaba con menos dosis, nos dice que el segundo fármaco a asociar es acetazolamida. Les digo algo más. Cuando tenemos dosis muy altas de furosemida, eso actúa en el asa de Henle, se mete sodio y agua dentro del asa de Henle y llega al túbulo distal. ¿Qué es lo que pasa con el transportador de sodio-cloro? Se multiplica por 2 o por 3, con lo cual el sodio y el agua que nosotros introdujimos dentro de la nefrona nos lo saca, hay que bloquearla. Por eso hay que utilizar la hidroclorotiazida. Pero tenemos este otro artículo de un compañero de mi hospital, un nefrólogo, que ahora estoy haciendo yo, vamos en breves a presentar un artículo de hipertónico, que nos da un paso más allá. Nos dice resistencia diurética, hidroclorotiazida o acetazolamida. Hasta ahora nos fijábamos mucho en el sodio, pero vamos a tener en cuenta dos cosas diferentes. El tipo de congestión, el fenotipo, y el cloro. El cloro cada vez se está planteando que es el principal factor a la hora de tener en cuenta en cuanto a resistencia diurética. Cloro por debajo de 98, prácticamente duplicas la mortalidad. Nosotros tuvimos una publicación hace 2 años, el Ramón y Cajal, que hablamos de todo esto. ¿Qué tenemos que evaluar? Todo paciente que esté con furosemida tiene que estar con ISGLT2, como ven aquí. Si tenemos un paciente con congestión intravascular y tenemos el cloro bajo, hay que añadir como segundo diurético acetazolamida, añadido el ISGLT2 y a la furosemida. Si tenemos el cloro normal, podemos añadir tiacidas. Ya ven que las tiacidas también deplecionan cloro. Sin embargo, si tenemos congestión tisular, edemas en las piernas, derrame pleural, lo que nos dice es cloro bajo, bien, ISGLT2, acetazolamida, pero suero salino hipertónico. Este paciente que les comentaba antes, en la ecografía tenía líquido estítico abundante, derrame pleural bilateral, edemas hasta raíz de muslo, y le puse hipertónico. Otra cosa es que tengamos el cloro por encima de 98, que simplemente es la furosemida, el ISGLT2 y, en algún caso, el hipertónico actúa, pero actúa menos. Sobre esto no les voy a decir mucho, pero lo más importante, lo que les dije antes, cuando un paciente empeora el riñón y estamos depleccionándolo, tranquilidad, es lo que se llama pseudoinsuficiencia renal. Esto no cambia el pronóstico. Otra cosa es que el riñón empeore y vemos que sigue congestivo. Tenemos que evaluarlo. Si sigue congestivo, lo que tenemos que hacer es duplicar la dosis de diurético que le estamos dando, salvo que esté inestable hemodinámicamente, que eso lo tenemos que solucionar. Esto que se llama pseudoinsuficiencia renal se ve muy bien en la siguiente diapositiva, que te dice, aquí lo pueden ver aquí abajo en la línea azul. La línea azul que se ve aquí abajo son pacientes que estamos depleccionándolo de forma correcta y empeora el riñón. Y la línea morada que está superpuesta son pacientes que estamos depleccionándolo de forma correcta, que el riñón no empeora. ¿Qué es lo que quiere demostrar esto? Es que si depleccionamos de una forma adecuada al paciente y el riñón empeora, no cambia el pronóstico en absoluto. Se llama empeoramiento transitorio o pseudoinsuficiencia renal. Hay que aguantar los machos. Otra cosa es que el paciente no se esté depleccionando, que posiblemente estemos quedándonos cortos de diuréticos. Bien, tenemos el paciente depleccionado o estamos depleccionándolo. ¿Qué hacemos con el tratamiento modificador de la enfermedad? Tenemos que implementarlo. Las guías te dicen cuádruple terapia en caso de reducida. Esto se acaba de comentar previamente. Fundamental, en pacientes mayores de 70 años, esta cuádruple terapia aumenta 5 años la supervivencia. Si estamos hablando de pacientes por encima de 55 años, prácticamente 8 años. ¿Cómo lo implementamos? Yo creo que no hay que hacer, todos sabemos los ingredientes que hay que poner al paciente, pero cada paciente es un mundo de cómo vamos añadiéndolos. Va a depender de la tensión, va a depender del filtrado glomerular, va a depender de la edad, va a depender si tiene fibrilación auricular, va a depender del potasio, etcétera, etcétera. Nosotros propugnamos la siguiente forma. En pacientes con fracción de eyección reducida, máximo aumento de supervivencia, sacubitril/valsartán y beta-bloqueantes. Lo ideal es poner la cuádruple terapia con sacubitril/valsartán, beta-bloqueantes, ISGLT2 y antagonista del receptor mineralcorticoide.
En fase congestiva ya podemos empezar, por supuesto, con empagliflozina. Ya hablo de empagliflozina solo, porque es el único que demostró, como veremos luego, y antes lo comentó el doctor Codas, en paciente agudo, dapagliflozina solo demostró seguridad, no cambiar el pronóstico. Y en fase congestiva, sacubitril/valsartán y empagliflozina. Ya cuando está más eubolémico, beta bloqueante. Y siempre sacubitril/valsartán, como se comentó en la primera mesa, antes que IECAS, siempre que el paciente se lo pueda permitir, que el sistema de salud nos lo permita. Bien, esta es una publicación de Revista Clínica Española de un grupo francés en el que nos dicen cómo implementamos esta cuádruple terapia. Y nos dice exactamente igual que nosotros. En primer lugar, sacubitril/valsartán y SGLT2. En segundo lugar, beta bloqueante, y el cuarto en discordia, antagonista del receptor terminal corticoide. ¿Por qué decimos el cuarto en discordia? Porque habitualmente en el paciente mayor, que es el que vemos en medicina interna, suele tolerarlo peor y tenemos menos evidencia en el paciente ingresado. La mayor evidencia es en el paciente ambulatorio y suelen notar más las bajadas de tensión arterial. Y hablamos de que máximo aumento de supervivencia es sacubitril/valsartán y beta bloqueantes. Esto es una extrapolación de los resultados en los distintos ensayos. IECAS y ARA2 aumenta la supervivencia un 16-17%. Si vamos con antagonista del receptor terminal corticoide, entre el 22 y el 30%. Y estamos beta bloqueantes y sacubitril/valsartán entre el 30 y el 35%. Con los ISGLT2, pues antes se comentó, nos reducen la mortalidad cardiovascular un 14%. Y esta diapositiva, que también se presentó antes, me parece clave. Paciente máxima vulnerabilidad en el momento que ingresa. Multiplicamos por 3 la mortalidad cardiovascular. Comparamos sacubitril/valsartán con enalapril y resulta que a las 8 semanas reducimos un 44-45% de los ingresos por insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que poner sacubitril/valsartán, si es posible, siempre antes que enalapril, sin más efectos secundarios significativos. Y luego, otra cosa clave. Los tratamientos modificadores de la enfermedad necesitamos que actúen cuando más vulnerable es el paciente, en el primer mes. Sacubitril/valsartán en el primer mes reduce la mortalidad cardiovascular y los ingresos por insuficiencia cardíaca un 35%. Empagliflozina en el primer mes desde el día 12 significativo. Dapagliflozina desde el día 28 significativo. Tafamidis en el paciente con amiloidosis 1 año y medio. A ver si le da tiempo al paciente. Pero estos sí actúan de forma precoz, por eso notan tanto el cambio. Si no ponemos estos tratamientos modificadores de la enfermedad, tanto en reducida como en preservada, hay múltiples estudios en los que te dicen que aumentan de forma clara la mortalidad y el riesgo de reingreso. Cada uno de los grupos, pero, como antes lo dijo el doctor Codas, es que en preservada no teníamos nada. Y es que ahora, si no ponemos ISGLT2, estamos aumentando la mortalidad. Estamos aumentando el riesgo de reingreso, como ven en la parte inferior. ¿Qué nos dicen las guías? Hay que poner el tratamiento modificador durante el ingreso. En España son muy famosas las rebajas del Corte Inglés. Y son los 7 días de oro del Corte Inglés. Nosotros, un compañero siempre cuando presenta esta diapositiva o este protocolo dice, el paciente ingresa, que la media de ingreso son 7 días, solo 7 días de oro. Es el momento de cambiar el pronóstico de la enfermedad y es cuando tenemos que implementar este tratamiento modificador de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se ve en la parte izquierda, tanto antagonista del receptor terminal corticoide como IECAS, aquí se ven pacientes que se utiliza antagonista del receptor terminal corticoide desde el ingreso. Al año lo mantiene el 85%. Sin embargo, si no se lo pongo desde el ingreso, solo el 22% lo tiene al año. Y lo mismo pasa con los IECAS y lo mismo con el resto de tratamientos modificadores de la enfermedad. Esa cuádruple terapia es clave, pero lo que dice aquella diapositiva es que tenemos un gran problema. Muchas veces nos escudamos, es que tiene efectos secundarios, le baja la tensión, le sube el potasio, cierto. Y magnificamos muchas veces los efectos secundarios. Pero, por ejemplo, el Emperor-Preser con empagliflozina, resulta que en su grupo hay 1.299 pacientes con más de 80 años. Son los que más se reduce la mortalidad y los ingresos. Son los que, cuando ves las gráficas de calidad de vida, más aumenta. Con lo cual, es mucho mayor el beneficio que el perjuicio. Tenemos que intentar poner estos tratamientos modificadores de la enfermedad. Pero antes les comentaba, cuádruple terapia desde el ingreso, pero en fase congestiva sacubitril/valsartán y SGLT2 y en fase eubolémica beta bloqueante. ¿Por qué? Porque sí tienen algún efecto secundario. Muchas veces nuestro paciente no se lo podemos poner todo de golpe. Y las únicas guías que se mojaron una única vez, nunca más lo hicieron, fue el American College en el año 2021 y nos decía, si el paciente está con tensiones justas, aprovecha en la fase congestiva sacubitril/valsartán. Cuando esté eubolémico beta bloqueante. Por eso incorporamos esto a nuestro protocolo de insuficiencia cardíaca aguda. Bien. Antes lo comentó el doctor Codas, empagliflozina en el paciente agudo. Ingresa el paciente y entre el primer día y el quinto inicio empagliflozina.
Y lo que se quería ver, se hizo un análisis estadístico muy particular que se llama win ratio. Lo que se quería ver era si empagliflozina frente a placebo cambiaba el pronóstico en cuanto a mortalidad, en cuanto a reingresos y en cuanto a calidad de vida. Pues se vio que a los 3 meses, nuevamente, máxima vulnerabilidad del paciente, había un 36% más de posibilidades, que se ve arriba a la izquierda, de que el paciente tratado con empagliflozina no se muriese, no ingresase por insuficiencia cardíaca y mejorase su calidad de vida. Independientemente si era una insuficiencia cardíaca de novo o no, si el paciente era diabético o no, independientemente de la edad y del sexo. Y significativo desde el día 15, en ese momento que más se muere nuestro paciente y más riesgo de reingreso tiene. También daba lo mismo el filtrado glomerular. Y algo clave, lo ven aquí abajo, la fracción de eyección. Sirve para reducida, ligeramente reducida y también sirve para preservada. ¿En cuánto tiempo debería implementarse? Antes se dijo, pero antes del Strong, este es un estudio que se presentó la semana pasada. Este es un estudio colombiano en el que te dice, tenemos 2.100 pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. A la mitad de ellos, en este caso 800, le ponen la cuádruple terapia y las primeras 48 horas de ingreso. Al resto, tratamiento habitual. Y querían ver si al mes había más riesgo de reingreso y más mortalidad. ¿Qué fue lo que se vio? Está aquí puesto 27% de reducción de ese objetivo compuesto. Pero es que la mortalidad, que lo ven al lado, se reduce un 71% durante el ingreso en aquellos que están con la cuádruple terapia las primeras 48 horas. Se reduce estancia media 2,6 días. Con lo cual tenemos cada vez más evidencia de que hay que ponerlo lo antes posible. El estudio Strong, poco les voy a decir. El estudio Strong había que poner el tratamiento, la mitad de dosis durante el ingreso y en las 2 semanas siguientes la mitad de dosis restante. Una de las claves era que se les veía de forma precoz. Primera semana, segunda semana, tercera semana, sexta semana, etcétera, etcétera. Pero a los 6 meses se reducía la mortalidad cardiovascular y los ingresos por insuficiencia cardíaca hasta un 34%. Traducido, las guías nos dicen, en primeras 6 semanas hay que intentar poner el tratamiento modificador de la enfermedad. Y nosotros lo incluimos también en nuestro protocolo. Bien, comentaba, en reducida. ¿Qué pasa ligeramente reducida y en preservada? Empagliflozina durante el ingreso al alta EMPA y DAPA, como luego veremos. Y en pacientes con FEBI entre 41 y 49 podemos utilizar lo mismo que en reducida. ¿Por qué decimos que por encima del 40% empagliflozina? Por el estudio que les acabo de presentar, el estudio en Pulse. Porque en el año 2021, como antes se comentó, ya tenemos el Emperor Preser con beneficio en este tipo de pacientes y las guías nos dicen, podemos utilizar también en este tipo de pacientes sacubitril/valsartán, beta bloqueantes, etcétera, etcétera. Clave, beta bloqueantes, paciente con disfunción sistólica en ritmo sinusal, su objetivo de frecuencia cardíaca es entre 50 y 70 en reposo. Las guías te hablan, bisoprolol, dosis objetivo 5 miligramos cada 12. La dosis objetivo es la que le pone la frecuencia cardíaca entre 50 y 70. Si está con 2,5 miligramos y en 55 latidos por minuto, esa es su dosis objetivo. Otra cosa es que tengamos fibrilación auricular. Podemos ser más laxos, entre 60 y 100 latidos por minuto. Incluso te llegan a hablar de 110. Yo del todo no me encuentro cómodo. Pero tenemos menos evidencia. Bien. Pero para mí esta frase, este es un artículo de Miller que a mí me gusta muchísimo y te dice lo siguiente. Antes, hasta el 2016, había que poner IECAS y betabloqueantes a tope. Si seguía sintomático, cambiamos a ARNI. Esto te dice lo siguiente. Más vale un poco de todos que mucho de uno. Es decir, toquemos todas las vías fisiopatológicas deleterias y la facilitadora del trabajo del corazón, la de los petronatriuréticos, mejor cada una de ellas con cada uno de sus fármacos que voy a centrarme solo en nivel sistema nervioso simpático, por ejemplo, con los betabloqueantes. Más cuestiones. Uy, esta quedó alterada. Aquí era que, siguiente paso, hierro, comorbilidades, atender el hierro. Y el hierro carboximaltosa en pacientes agudizados con fracción de eyección por debajo del 50%, reduce los ingresos por insuficiencia cardíaca hasta un 26%, como ven en esta parte de aquí. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, aquí no salió deformada, es fundamental. Autocuidado. Si el paciente no entiende lo que nosotros le explicamos, la familia, nosotros en la consulta nos vienen con la tensión todos los días, con el peso y la frecuencia cardíaca. Saben que suben de peso y tienen que aumentar el diurético. Hay que enseñarles que se tienen que vacunar, que tienen que intentar no tomar sal, no tomar antiinflamatorios, que
o bien el paciente o bien el cuidador vea cuándo empieza con edemas, cuándo empieza con más fatiga, cuándo empieza con ortoapnea, qué medicación tiene que evitar, AINES, si está en disfunción sistólica de diltiación y verapamilo, y siempre cómo ajustar el diurético. Por ejemplo, yo siempre les pongo la misma coletilla que aparece en el protocolo, que aquí me salió ahora deformada. Imagínense que está con un comprimido de furosemida. Si aumento de disnea, de edemas o 2 o más kilos en 3 días, que tome otro comprimido al mediodía durante 4 o 5 días para después volver a la pauta previa. Y esto se puede repetir las veces que sean necesarias. Moraleja, cuando están con 80 miligramos o más de furosemida, ya no pongo de rescate furosemida, añado hidroclotiacida, por lo que antes les comenté, y por el estudio Clorotic. Bien, rehabilitación cardíaca, casi nadie lo hacemos, pero hablan que es el quinto pilar en reducida. Yo lo dejo un poco ahí, que nosotros lo añadimos. Y ya la última parte, que es muy escueta, ¿en cuánto tiempo deberíamos ver al paciente tras el alta? A ver, fundamental, pasar un checklist previo al alta. Parece una tontería, pero de 10 a un 20% de las cosas claves en el paciente se nos olvidan. Tenemos que ver cuál es la causa que le ha hecho caer en insuficiencia cardíaca. Se evaluaron las comorbilidades. ¿El paciente está depleccionado? Es fundamental que esté depleccionado. Si un paciente le mandamos congestivo para casa, tiene el doble de mortalidad y el doble del riesgo de reingreso a los 6 meses. ¿Sabemos la FEBI? Y si conoce la FEBI y está con reducida, está con la cuádruple terapia. Si es ligeramente reducida o preservada, está con ISGLT2, está con finerenona. Si está con reducida y no te tolera la cuádruple terapia o está con cuádruple terapia y se sigue descompensando, está con Vericiguat. ¿Aquí tienen ahora mismo Vericiguat? No, ¿eh? Nosotros en España llevamos un año. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un registro con Vericiguat y con finerenona. Después de todo eso, revisamos toda la medicación que toma. ¿Hay algo que le sobra? ¿Le sobra ese antiinflamatorio que tenía? ¿Estamos poniéndole los fármacos de la misma familia? ¿Se ha valorado la función renal y los iones? La frecuencia cardíaca, el QRS. A veces tenemos un QRS ancho de más de 150 milisegundos, una fracción de edición por debajo del 35%, y ese paciente se puede beneficiar de una terapia de resincronización. Hemos hablado con la familia, le hemos dado una cita. Todo esto es lo que viene recogido en nuestro checklist. Y, a ver si pasa. Bien. En ese checklist hablaba de la palifocina. Antes se comentó el estudio de Liver y el estudio con finerenona. Pacientes con fracción de edición ligeramente reducida o preservada. 6.001 pacientes. Se daba placebo o finerenona. Y lo que se vio es que los ingresos totales y la mortalidad cardiovascular se reducía un 16%, sobre todo a expensas de reducción de ingresos hasta un 18%. Vericiguat, cuando lo tengan aquí, se reduce un 10%, pero una reducción del riesgo absoluto de 4,2, porque eran pacientes con un NT-proBNP muy aumentado y se reduce el riesgo absoluto hasta un 24%. ¿Cuándo hay que ver este paciente? Yo ahora mismo en el hospital en el que estoy tenemos el lujo de que podemos citárnoslo, como te dicen las guías. Cuando son más vulnerables, ¿cuándo es? El primer mes, especialmente los primeros 15 días. Hay que ver al paciente en consulta los primeros 15 días. Si puede verle el médico de atención primaria, entre medias, fenomenal. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de reingresar? Los que aparecen aquí a la izquierda, aquellos que ingresan habitualmente, los que van a urgencias habitualmente por descompensaciones, los que tienen 3 o más furosemidas, los que tienen un filtrado por debajo de 30, los que tienen un sodio bajo, los que tienen anemia, los que nos hacen un síndrome confusional durante el ingreso. Estos deberíamos verlos, si es posible, incluso antes de esos 15 días. Y algo que parece de perogrullo, pero yo creo que es fundamental, que es lo que ponemos a la izquierda, es que en todo informe de alta debería estar ya, si es posible, la fecha cuando tiene que volver. Eso de, por lo menos en España es muy habitual que pongamos resto de medicación como venía realizando. No. Hay que ponerle uno a uno de los fármacos la dosis cuando lo tiene que tomar, y si alguno queremos que reduzca, por ejemplo el diurético, o queremos que suba, ponerle cómo y cuándo. Todo eso tenemos que escribirlo para facilitar a nuestros compañeros. Si todo esto lo hacemos, vamos a reducir al menos un 40% los reingresos, ¿vale? Y esto es un poco lo que busca este documento de insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos el de insuficiencia cardíaca crónica, que lo publicamos a finales del año pasado, y vamos a publicar, lo voy a presentar el mes que viene, pero no sé si nos dará tiempo a publicarlo, el de insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada. Mensajes que me gustaría que se llevasen para casa es que la mortalidad de la insuficiencia cardíaca a los 5 años es de al menos el 50%, como se comentó en la primera mesa. La congestión se debe valorar de forma multiparamétrica, signos y síntomas, ecografía, marcadores biológicos. Hay que ser agresivos desde el principio, con dosis altas de furosemida y, si no es posible, bloqueo secuencial de la nefrona para evitar resistencias. En reducida
debemos implementar, si es posible, la cuádruple terapia. Los que más aumentan la supervivencia son sacubitril, valsartán y betabloqueantes. En el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida y preservada, empagliflozina y dapagliflozina son los primeros que redujeron mortalidad e ingresos. Desde hace muy poco tenemos finerenona, que también nos lo reducen. En España solo está financiada para diabetes con albuminuria. Estamos pendientes de que esto lo apruebe la EMA para que se financie. Y en ligeramente reducida podemos emplear la misma terapia que en los pacientes con reducida. Empagliflozina es el único que ha demostrado en insuficiencia cardíaca aguda de los ISGLT2 mejorar el pronóstico. Dapagliflozina es un gran fármaco, pero en aguda solo de momento demostró seguridad. Empagliflozina hace que el paciente tratado tenga menos riesgo de mortalidad, menos riesgo de reingreso y mejora más la calidad de vida. Todo esto hay que hacerlo de forma precoz. Si es posible, las primeras 6 semanas. Y que no se nos olvide ver pronto al paciente, que cuando más reingresan, más se mueren, es el primer mes, especialmente los primeros 15 días. Y nada más, esta es mi ciudad, este es Oviedo, en el norte de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José María. En la siguiente charla quisiera invitar al doctor Jorge González Ruiz Díaz. Él es especialista en medicina interna, especialista en cardiología y jefe de docencia del grupo ASISMED. Nos va a hablar sobre hierro y corazón más allá de la anemia. Muchísimas gracias, doctora. Quisiera agradecer al comité organizador del Congreso de Medicina Interna por esta invitación a esta mesa tan importante. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que podamos discutir y no cansarlo. En realidad el tema sería deficiencia de hierro en la insuficiencia cardíaca. Ya como habían definido anteriormente, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para suministrar suficiente oxígeno, suficiente sangre para satisfacer la necesidad de oxígeno del organismo. Tiene un alto impacto en términos de morbilidad y calidad de vida. Es frecuente, tiene muy frecuentes y repetidas hospitalizaciones. Representa un grave problema de salud pública con una prevalencia mayor a 23 millones a nivel mundial. El riesgo estimado de desarrollar insuficiencia cardíaca es 1 de cada 5 individuos. Tiene una elevada morbimortalidad con costos en salud de más de 39 millones de dólares al año solo en Estados Unidos y aumento estimado para el 2030 de más de 53,1 billones de dólares. Tiene mucha relación con la edad. Vemos en 1% de los pacientes mayores de 40 años, 10% en los pacientes mayores de 70. Es la primera causa de hospitalización en más de 65 años y como acaba de decir el colega, el 50% de sobrevida nada más a los 5 años. Con la insuficiencia cardíaca tenemos varias comorbilidades. Las más importantes de ellas son la insuficiencia renal crónica y la anemia, y ambas contribuyen a la dificultad para respirar y reducen la capacidad del ejercicio. Por la OMS definimos a la anemia como una hemoglobina menor de 2 en la mujer y menor de 3 en los varones. La prevalencia de anemia como comorbilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca es muy alta, y en los pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque sea leve, está relacionada con un empeoramiento de los síntomas, una reducción de la calidad de vida, una menor sobrevida, un deterioro de la clase funcional, y la prevalencia de la anemia aumenta a medida que avanza la insuficiencia cardíaca. Tenemos mayor riesgo de anemia en la siguiente característica: un aumento de la edad, el género femenino, enfermedad renal crónica, en la disminución del índice de tasa de masa corporal, el uso de inhibidores de ECA, el aumento de la presión venosa yugular y edemas de extremidades inferiores. La presencia de la anemia entonces en la insuficiencia cardíaca es un hallazgo prevalente, se asocia con peor pronóstico, peor evolución y un predictor independiente de mortalidad. Y lo más importante, que no se demostró que el tratamiento de la anemia con diferentes opciones terapéuticas, hierro, estimulantes de la eritropoyetina, transfusiones, mejore la sobrevida en la insuficiencia cardíaca.
Este es un trabajo que se presentó en el 2010 en la Sociedad Europea de Cardiología, ¿verdad? Donde habla de la deficiencia de hierro, un signo ominoso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces aparece otra condición frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es la deficiencia de hierro. Y es una nueva comorbilidad a evaluar y tratar, siendo la misma objetivo de nuevas opciones terapéuticas. El hierro es fundamental para diferentes procesos en el organismo, tanto hematopoyéticos como no hematopoyéticos, así, ¿verdad? La eritropoyesis, el transporte y almacenamiento del oxígeno, no hematopoyéticos, utilización del sustrato y producción de energía mitocondrial, y como resultado la deficiencia de hierro puede provocar una reducción de suministro y un deterioro de la utilización de oxígeno. La deficiencia de oxígeno afecta a más del 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, es más frecuente en ancianos y aquellos con enfermedades crónicas, genera un proceso de deterioro que limita la capacidad del organismo para producir energía. La deficiencia de hierro se asocia a una mala calidad de vida, impacta en la capacidad funcional y tiene un mayor riesgo de mortalidad. Esto es cómo se distribuye el hierro en el organismo. Vemos que el hierro activo es en mayor porcentaje, como hemoglobina, 65%, mioglobina y enzimas, el 5%. El hierro de transporte mucho menos, como transferrina, el hierro de depósito, la ferritina y la hemosiderina. La deficiencia de hierro no es igual a la existencia de anemia, pudiendo coexistir o ser independiente a ella. El tratamiento y corrección de la deficiencia de hierro, y no así la anemia, redunda en un beneficio en términos de calidad de vida y sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca. La deficiencia de hierro puede ser consecuencia de una reducción de la ingesta, alteración de la absorción de hierro, secundaria a un aumento de la hepcidina, un aumento de la pérdida gastrointestinal, una menor disponibilidad del hierro utilizable en el sistema retículo endotelial por inflamación y pérdida de sangre gastrointestinal subclínica, sobre todo en nuestros pacientes que están con aspirina o muchos de ellos inclusive anticoagulados. La insuficiencia cardíaca complicada con el déficit de hierro se asocia con un deterioro de la capacidad funcional, una mala calidad de vida y un aumento de la mortalidad. La deficiencia de hierro en la insuficiencia cardíaca es independiente de la anemia, es independiente de la edad, de la gravedad de la enfermedad y de la función renal. ¿Qué pasó con mi...? Ahí está. Bueno, entonces se hicieron trabajos al principio de tratamiento del déficit de hierro por vía oral, ¿verdad? Y este fue el estudio Iron Out, que fue un estudio prospectivo que incluyó 111 pacientes tratados con hierro por vía oral versus 114 tratados con placebo. Y en este estudio no se demostró diferencia significativa ni en cuanto a la mejoría de reserva de hierro, ni mejoría clínica evaluado por test de calidad de vida y test de la marcha. Entonces no hay evidencia que respalde la suplementación de hierro por vía oral en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Después se hicieron otros estudios, el primero de ellos el estudio FAIR-HF, ¿verdad? Donde se tuvieron 459 pacientes con insuficiencia cardíaca de clase funcional 2 y 3, con una fracción de eyección del 40% o menos, deficiencia de hierro. Acá se tomó el nivel de ferritina, menor a 100 microgramos por litro, saturación de transferrina menos del 20%, hemoglobina de 9.5 a 13.5, y fueron asignados en una proporción de 1 para recibir 200 miligramos de hierro intravenoso, carboximaltosa férrica o solución salina. Los criterios de valoración primaria fueron la evaluación global de pacientes autoinformados, la clase funcional de la New York Heart Association, ambos a las 24 semanas. Y los criterios de valoración secundarios incluyeron la prueba de la caminata a los 6 minutos y la calidad de vida en relación con la salud. En conclusión, el tratamiento de este estudio, ¿verdad? De carboximaltosa intravenosa en pacientes con insuficiencia cardíaca y deficiencia de hierro, con o sin anemia, mejora los síntomas, la capacidad funcional, la calidad de vida y el perfil de efectos secundarios aceptable. Otro estudio que se publicó un
poquito después, ¿verdad? El Confirm-HF también demostró que el tratamiento de los pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca y con deficiencia de hierro durante un periodo de un año dio lugar a una mejoría sostenible de la capacidad funcional, los síntomas y la capacidad vital, y pueden asociarse con una reducción de riesgo de hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Estudios más importantes por el tamaño de la muestra fue el AFIR-HF y el Ironman, ¿verdad? Donde después se realizó un estudio multicéntrico con otros 10 estudios, ¿verdad? Donde estos dos fueron los más importantes, donde hubo una importante disminución de la hospitalización, la calidad de vida de los pacientes, pero no así en la mortalidad. Bueno, todo a favor, ¿verdad? Entonces, después de estos estudios, la Sociedad Europea de Cardiología presentó una actualización en el 2023 de las guías del 2021 para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, donde recomiendan la administración de hierro intravenosa en pacientes sintomáticos con fracción de eyección reducida, fracción de eyección moderadamente reducida y déficit de hierro para aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca y mejorar la calidad de vida. Y se debe considerar la administración suplementaria de hierro intravenosa y déficit de hierro para reducir los riesgos de hospitalización por insuficiencia cardíaca, que tenía una clase 2A como indicación. Después de esta presentación, vino otro trabajo, el HEART-FIT, donde se comparó hierro carboximaltosa versus placebo y se estudió la mortalidad dentro de los 12 meses y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca dentro de los 12 meses. Y acá no hubo diferencia significativa en la mortalidad, no hubo diferencia significativa en la hospitalización, sí en la caminata de los 6 minutos. Entonces, en conclusión, en los pacientes ambulatorios que tenían insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección reducida y déficit de hierro, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre la carboximaltosa férrica y el placebo con respecto al compuesto jerárquico de muerte, hospitalización por insuficiencia cardíaca o la prueba de caminata a los 6 minutos. Este estudio, el HEART-FIT, tenía la misma cantidad de pacientes que el metaanálisis donde estaba el Ironman y los otros estudios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Aparentemente la diferencia está en los parámetros laboratoriales para definir la deficiencia de hierro. Y la ferritina definitivamente se debería de sacar porque los procesos inflamatorios, ustedes saben que aumenta la ferritina, ¿verdad? Y sería la saturación de transferrina probablemente el parámetro más importante. Entonces queda esto aquí, ¿verdad? Como una duda. En conclusión, el tratamiento del déficit de hierro es prioridad y tiene un impacto en la mortalidad, en la calidad de vida y a nivel funcional. Existen 2 formulaciones para suplementar hierro, oral y parenteral. La tolerancia al hierro oral es irregular, así como la absorción intestinal, lo que impacta negativamente en su eficiencia. La presentación parenteral es de elección en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Probablemente el hierro carboximaltosa representa una opción costo efectiva y segura con mejores tasas de corrección de la deficiencia de hierro en menor tiempo con respecto a las otras formulaciones y se debe ajustar al ritmo, volumen de infusión y dosis según formulación realizada. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a todos los expositores, a ustedes también por su participación y si el público tiene alguna pregunta para los disertantes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? La última vez que lo vimos en el lago Titicaca, ¿no? Y con el doctor que ha traído su primer trabajo en la SAM. Y acá le iba a hacer una pregunta a Chema Fernández, como lo llamamos nosotros.
Me parece que con eso de la falla renal de Peoria al inicio del tratamiento, como que estás dando con tierra con los síndromes cardiorrenales, ¿no? Estás cambiando la clasificación de los 4 síndromes cardiorrenales. Me gustaría hacer el desafío a este. Sí, a ver, el síndrome cardiorrenal, como tú bien dices, realmente hay 5, porque el último sería miscelánea, pero ¿por qué se deteriora? Era un poco el deterioro de función renal cuando tenemos una congestión. La congestión no lo comenté en la diapositiva, me voy a poner de pie un poco para que ocurre por múltiples motivos. Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hay ese aumento de presión venosa renal, en cuanto hay una fórmula física que te dice, el flujo sanguíneo renal, que es el que condiciona el filtrado glomerular, va a depender directamente de la presión de la arteria renal e indirectamente de la presión venosa renal. Es decir, presión de la arteria renal menos resistencias vasculares renales es el flujo sanguíneo renal. A mayor presión venosa renal va a disminuir el flujo sanguíneo renal, con lo cual va a disminuir el filtrado glomerular renal. ¿Qué es lo que ocurre? Esa congestión va a aumentar la presión intraabdominal, va a aumentar la congestión de las vénulas y las vénulas y arteriolas peritubulares, va a comprimir el túbulo y aumentar la presión desde dentro del túbulo hacia el glomérulo renal, disminuyendo la filtración glomerular. Y luego la propia cápsula de Gerota hace un cuadro restrictivo que impide, cuando se congestiona el riñón, impide que se distienda más. Todo eso hace que la congestión empeore el funcionamiento renal y con ello se deteriore el funcionamiento renal. Habitualmente, con esa congestión, cuando es exagerada, cuando el fallo derecho, le pones diurético, aunque sea megadosis, por ejemplo, este caso que yo comenté de 1,25 gramos, pasó de 9 filtrado, pasó a 12, que es su basal. Habitualmente recuperan más, pero lo que hay es un estudio, que este no lo presenta aquí, lo quité, que es el estudio DOSE-HF. El estudio DOSE-HF es por el que se titula, del New England del año 2011, por el que se titula la furosemida de esa forma. Se pone la misma dosis hasta multiplicarla por 2,5 y se ve que en aquellos que eres más agresivo se produce un empeoramiento transitorio de la función renal sin que eso tenga relación con un peor pronóstico a largo plazo vital. Y esa es un poco la relación de por qué ese empeoramiento a nosotros en principio no nos importa. Por ejemplo, ahora mismo tenía un paciente que tiene un filtrado glomerular de 44. ¿Cuáles tienen más tendencia a deteriorarse? Aquellos que tienen sobre todo albuminuria. Le depleccioné, se quedó con un filtrado de 30. El paciente clínicamente mejoró muchísimo, mientras lo optimizaba y le di el alta, rápidamente el filtrado glomerular subió a 38 y no hay ningún problema. Y todo esto son estadísticas de publicación que yo presenté desde la European Heart Journal del 2020 y entonces a nosotros nos da muchísima tranquilidad en cuanto al colchón de que, bien, el riñón me empeora, pero le estoy depleccionando que a la larga va a influir más en su pronóstico. No sé si contesté un poco lo que decías, Luis. Suspende los diuréticos, tiende a hacer eso, entonces a lo mejor necesitamos una benzodiazepina sublingual, ¿no? El médico y seguir. Creo nomás que el espectro de su presentación era el tratamiento médico, optimización del tratamiento médico solamente. ¿Llegan en España más allá, por decir así, como en Estados Unidos, donde los pacientes reciben el marcapaso biventricular, buscar por todos los medios la etiología, la isquémica, etcétera? Porque esa es la duda de que en Europa la medicina socializada no llega al fondo de la cuestión por el costo. Quizás esté equivocado, pero a ver si me aclaras. En principio, al contrario. En España, la parte buena que tiene es que es transversal. Lo cubre la Seguridad Social, independientemente de la situación económica. Intentamos, ahora como hay muchísimas unidades de cardiología y de medicina interna, hay las unidades de SEC Excelente y UMIPIC, intentamos llegar hasta el final. Por ejemplo, disfunción sistólica, lo primero que tenemos que tratar de descartar es que tenga una cardiopatía isquémica. Las nuevas guías te dicen que 2 B-cateterismo, 2 angiotac coronario. Entonces, o una u otra prueba siempre la hacemos. Si eso ya lleva tiempo de evolución, muchas veces nos planteamos una resonancia magnética con gadolinio para ver si ya tenemos fibrosis o no tenemos fibrosis, es decir, para ver cuánto hay de miocardio salvable. Nosotros, por ejemplo, el DAI, los propios internistas, además es que tenemos muy buena relación interna y cardiología de cara a trabajar en común. Cuando un paciente con tratamiento médico óptimo, tras 3 meses de tratamiento, si fue tras cardiopatía isquémica, tras 40 días, no mejoramos la fracción de eyección por encima del 45%, si la situación basal del paciente lo permite, ponemos desfibrilador. Resincronizador, como antes lo comenté,
yo tengo pacientes de 88, 89 años, al final supone unos 2.000, 3.000 euros una terapia de resincronización al costo por lo menos ahora mismo en España. Es decir, sí estamos llegando. Y luego otra cosa que cada vez lo estamos haciendo de una forma más extendida, las TAVIs. Las TAVIs en pacientes con estenosis aórtica severa, estamos poniéndolas incluso en pacientes de 90 y algo años, siempre que tenga buena. Y eso es una cosa que igual no ahonde en ello. La relación que hay entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Medicina Interna está creciendo y eso se ve en cada uno de los hospitales. Entonces tenemos muchas veces sesiones en común y al final el favorecido es el paciente. No sé si respondí a la pregunta. No, en principio mejora el pronóstico, pero el gran problema que tenemos es que esta terapia modificadora de enfermedad estamos en dosis muy bajas. No se llega en gran parte de los pacientes. Por eso, claro, que no puse aquí los datos. Tenemos diferencias de datos entre el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca entre la SUMIPIC y la planta de hospitalización normal de medicina interna. Se reduce la mortalidad con este tipo de unidades de tratamiento modificador de enfermedad y por empleo de dispositivos más de un 50%. Y eso es exactamente igual. Es más, cuando la terapia es en preservada, ese mismo año se presentó datos en preservada simplemente de tratamiento con comorbilidades, tratamiento de la congestión y verles de forma precoz en la consulta, el NNT para reducir la mortalidad es 7 y para reducir ingresos de 8. Y simplemente con esa terapia intensiva de manejo de congestión y control de las comorbilidades. Con lo cual, sí estamos mejorando, pero tenemos mucho margen de mejora todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, doctor? En relación a los pacientes que vienen muy congestivos, se le puede hacer y que tengan resistencia a los diuréticos, ¿verdad? Nosotros le hacemos un aumento de dosis de diuréticos, le podemos hacer hidroclorotiazida, le hacemos suero hipertónico, y cuando yo me doy cuenta que el paciente ya podemos bajarle la dosis y cómo es ese descenso progresivo de los diuréticos para mandarle alta. Y también en relación a las injurias renales que hacen, como yo me doy cuenta que es por congestión o que yo ya me estoy pasando, ya le estoy deshidratando al paciente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Esto que acaba de comentar, muchas veces nosotros tenemos dos formas de valorar que nos estamos pasando. Bueno, una que hicimos toda la vida clásicamente es el tema de la tensión arterial, pero otra es la vena cava. Haciendo una ecoscopia, si vemos que la vena cava está muy reflexionada en alguien que no tenga hipertensión pulmonar, pues que la bajemos sobre todo por debajo de 1,5 centímetros, pero la clave es el paciente que tiene hipertensión pulmonar. El paciente que tiene hipertensión pulmonar, cuando nosotros vemos la vena cava dilatada, significa aumento de presión en la aurícula derecha, o bien por sobrecarga de volumen, o bien por hipertensión pulmonar. Si nosotros en el transcurso del ingreso, ese paciente le ponemos diurético con hipertensión pulmonar, le baja mucho la tensión arterial y vemos que la vena cava sigue dilatada, pero la aorta ya no tiene pulsatilidad, posiblemente nos estemos empezando a pasar. Si eso encima se acompaña de que la vena cava baja por debajo de 2,1 centímetros, nos estamos pasando claramente. Fácil, la parte buena es que es muy fácil de manejar. Se quita todo, se pone sueros y en 24 o 48 horas está resuelto. Pero la clave es manejar ese tipo de pacientes complicados con ecografía y tener muy en cuenta si tiene hipertensión pulmonar o no. Si tiene hipertensión pulmonar, ojo que si te pasas bajándole 2,1, ese paciente posiblemente sufra. Descartas que tenga congestión a nivel intestinal con la aorta, no lo tiene. Resulta que está hipotenso, empeoramiento de función renal, es que le estás fastidiando la precarga del ventrículo derecho, ponle líquidos. Si el paciente no tiene hipertensión pulmonar, el momento que ya te pasas depleccionando, el objetivo es por debajo de 2,1 la vena cava, pero te pasas por debajo de 1,5, por debajo de 1,6, ese paciente esa cava colapsa más de un 50% con la expiración, es la misma situación. Te has excedido, quítale todo, ponle sueros, ¿vale? Pero la ecoscopia, yo es un arma que aprendí a manejar hace 3 o 4 años, es súper útil y te da respuestas inmediatas. Este paciente que les comenté con 1,26 gramos de furosemida, de 250 gramos de furosemida, ese paciente partió de una vena cava de 28 milímetros. Esta semana tenía ya 1,6. Pero logré tener hipertensión pulmonar que no se colapsase por el hipertónico. El hipertónico al final atrae del tercer espacio, aumenta el volumen circulante efectivo, yo se lo pongo en 24 horas no en bolos, el protocolo nuestro dice en bolos
pero cuando están con tensiones muy justitas lo hago en 24 horas, de tal forma que no tengan muchos cambios hemodinámicos. Pero empiezan a sufrir ese tipo de paciente el momento que le quito el hipertónico en 24 horas y empiezo a ponerle bolos, porque tiene picos de hipotensión, ¿vale? Entonces, esos pacientes hay que hacerlo con bastante cuidado. Muchas gracias. Bueno, excelente todas las ponencias y realmente el impacto de los inhibidores de SGLT2 cambió la enfermedad. Y le quiero hacer una pregunta. Nosotros en Paraguay tenemos hoy día más del 12% de la población con diabetes, probablemente más del 40% de la población hipertensa y tenemos 36% de la población con obesidad. O sea, es una población. En un paciente con insuficiencia cardíaca que está recibiendo los 4 elementos y está con obesidad, ¿cuándo inicia un GLP-1 para ver si eso le va a ayudar? Mañana voy a dar una ponencia justo sobre esto. Sí, nosotros ahora en el protocolo de preservada vamos a añadir los GLP-1 y tirzepatida. Bien, esta es una pregunta muy interesante. En España también tenemos un 13,8% de pacientes diabéticos. La obesidad es del 22% ahora mismo y se prevé que en el año 2035 sea el 37%. Pero una cosa que se ve es que el paciente obeso tiene 10 años antes la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con más sintomatología. Entonces, nosotros, el problema es que ahí en España el paciente está muy acostumbrado que la seguridad social, el sistema, le cubra los fármacos. No están financiados para esta labor, entonces depende mucho si el paciente quiere utilizarlo. Pero nosotros en preservada, todo paciente con índice de masa corporal por encima de 50, le estamos ofreciendo semaglutide 2,4 tirzepatida. Los resultados que estamos teniendo son espectaculares. Yo ya llevo más de 50 pacientes con tirzepatida, participé en 2 ensayos clínicos. La reducción ponderal es increíble. En el ensayo, con la dosis de 10 miligramos, que es la comercializada en España, se ve que a los 72 meses se reduce el peso un 21,5%, una reducción del perímetro abdominal tremendo y eso que se ve en el estudio SUMMIT con una reducción del 38% en mortalidad cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca, nuestra experiencia es muy buena. Y también tenemos datos muy buenos porque este paciente, el gran problema que tiene, este paciente obeso, es que muchas veces tiene apnea obstructiva del sueño. Esa apnea obstructiva del sueño condiciona hipertensión pulmonar, condiciona cor pulmonale. Pues tiene el estudio Surmont-OSA que disminuye un 58% pacientes con AOS moderado o severo, se queda el 58% con desaparece el AOS o leve asintomático. Con lo cual estamos intentando a todo paciente con obesidad preservada, se lo ofrecemos. Otra cosa es lo que él decida. Se cree que en España se va a financiar en algún supuesto tanto semaglutide 2,4 que se llama Wegovy como tirzepatida a partir del segundo semestre. ¿Vale? Pero el problema es que en España la gente está acostumbrada a que la seguridad social te lo cubra todo. Por ejemplo, en sacubitril/valsartán cuesta 200 euros. Un desfibrilador en España está en torno a 16.000, 42.000 euros. Y eso te lo cubre el sistema. Por eso decía que la sanidad es muy transversal, en el sentido de que todo el mundo puede acceder a ella. Estos fármacos tan nuevos que tenés, y nosotros usamos más eventualmente ante una situación de mucha falla cardíaca, como tú cuentas, y resistencia, la posibilidad de usar inotrópicos, ¿no? Como dobutamina. Y particularmente yo en algunos pacientes hemos hecho ultrafiltración cuando estaban muy encharcados. No sé si usted tiene experiencia en el tema o no. Vale, en cuanto a ultrafiltración, las guías, ultrafiltración aguda en principio no vio que cambiase el pronóstico. Entonces casi nunca lo hacemos. Yo tenía experiencia, tanto cuando era residente como en el hospital donde estuve ahora 15 años, tenemos un subgrupo de me parece que eran 10 pacientes que pusimos ultrafiltración crónica y tenían una supervivencia media de 3 meses, habíamos calculado el nefrólogo y yo, y estuvieron durante 2 años con una calidad de vida más o menos decente. En cuanto a la dobutamina, no lo comenté aquí, pero en nuestro protocolo sí viene recogida. En el momento que el paciente tiene una disfunción sistólica y tensiones justitas, utilizamos dobutamina o levosimendan. Levosimendan especialmente si está con betabloqueante del paciente y muchas veces tenemos que apoyarlo porque la dobutamina algo le reduce la tensión, aunque mejora la contractilidad, tenemos que apoyarlo de noradrenalina. Lo que ya tanto las guías europeas como las americanas como nuestro protocolo dejamos en un lugar mucho más arrinconado lo que es la dopamina porque aumenta muchísimo el riesgo de arritmias malignas. Pero dobutamina, sobre todo ese paciente de disfunción sistólica que tiene una alteración hemodinámica importante y la mayoría de las veces tenemos que acompañarlo de noradrenalina. ¿Vale? Esa es un poco la experiencia.
Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Usted se refirió en cuanto a la pregunta que hizo el colega para valorar el uso de los diuréticos si no estamos pasando de la raya el diámetro de la vena cava. Y la medición de la presión venosa central, ¿eso continúa? Sí, se puede hacer. Yo en algún caso lo hice, a mí, yo hice guardias, nosotros en interna es diferente, en medicina interna en España es diferente, aquí hacen una troncal y luego hacen la especialidad, nosotros directamente nos dividimos desde R1, pero yo de R3, R4, R5 hacía guardias de UBI y hacía guardias de cardiología. Entonces, por eso el paciente agudo me gusta mucho y alguna lo hacía, pero te requiere pues que tengas una vía central. Entonces, eso no lo haces de forma habitual. Es más, en los servicios de medicina interna, el colocar una vía central es raro que lo hagan. Y tenemos que tener un espacio específico para ello. Yo en un hospital comarcal pequeño donde yo trabajaba teníamos una reanimación, entonces los internistas hacíamos dubistas y yo sí lo utilizaba. Pero claro que se puede utilizar. Y te viene muy bien también en un paciente, por ejemplo, chocado por un shock séptico, a la hora de meterle líquidos un poco calcular. Pero esa ecografía que utilizo para el paciente cardiológico, en las guardias yo lo utilizo muchísimo, por ejemplo, para el paciente séptico también para ver cuánto le puedo poner de líquidos. La parte buena es que esa ecografía en muchos casos me está permitiendo evitar procedimientos intervencionistas, ¿vale? Y yo lo digo porque yo no lo hacía hasta hace 3 o 4 años. Es clave a la hora de tener respuesta. Hace poco tuve un shock séptico, el paciente tenía una vena cava que era prácticamente un hilo. Le metí líquido hasta que logramos remontar y no hay ningún problema. Entonces, yo creo que esto es menos intervencionista, pero por supuesto que yo también utilicé la presión venosa central, pero el problema es que tienes que poner una vía central. Gracias. Quiero aprovechar para invitarles a todos a las 19 horas el acto inaugural y a las 20 horas el brindis en las tacuaras. Gracias.